Saúl Ancona Salazar, bienvenido. Hola José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio, con el gusto de saludarte. Vi que publicaste que hoy quieres hablar sobre agencias. Sí, yo creo que tenemos que darles una felicitación, un reconocimiento. El Día de las Agencias de Viajes fue este pasado 7 de julio. Y la realidad, José Luis, es que las agencias de viajes han jugado un papel fundamental en el desarrollo turístico. Oye, y como a la radio le habían pronosticado el fin le pronosticaron el fin, vino la pandemia, tuvieron un nuevo aire y yo creo que lo están ahí haciendo muy bien. A nivel mundial ha tenido un buen crecimiento. Va más es como allá tu de, médico de cabecera, Es ¿no? como tu médico de cabecera, ya se ha constituido casi ahora como un consultor. Sí, señor. Y después de la pandemia, cuando ya estabas acostumbrado mucho a la automatización, a con quién hago la reservación y con quién hablo, con un chatbot, el agente de viajes ya se volvió otra vez importante. ¿Por qué? Porque te puede resolver cualquier problema, ¿no? El problema sanitario. Ya estando en el destino. Ya estando en el destino sobre todo. Entonces, pues mis felicitaciones a todos nuestros amigos agentes de viajes, a los que reciben turistas, los de turismo receptivo, como a los que mandan yucatecos a conocer el mundo, el país y el propio Yucatán. La balanza comercial debe de ser así, de turismo receptivo y de turismo emisor, así que felicidades a todos. Y en ese sentido, José Luis, déjame hacer un poquito de remembranza en cómo empezaron las agencias de viajes en Yucatán. Yucatán, yo siempre lo he dicho, no ha sido un destino turístico emergente o se puso de moda ahorita. Es un destino muy concreto, es un destino turístico que hay que ver la historia y hay que conocer la historia para entender la evolución. Fernando Barbachano Peón, que seguramente te suena a ti sí, y le suena a todos, él empezó, fíjate, en 1926, iba al puerto de Progreso, a la llegada de unos barcos de una línea naviera que se llamaba Warline, que hacía la ruta Nueva York, La Habana, Progreso, Veracruz. Y Fernando Barbachano se iba cada semana, se subía al remolcador y lo llevaban hasta el buque. Pues acuérdate que no se podían pegar ni los buques en aquel tiempo en Progreso. Y Fernando Barbachano agarraba fotografías y llevaba unos papeles impresos y le empezaba a platicar a los pasajeros del barco: oiga, ¿por qué no se baja aquí en Yucatán y se queda 8 días y espera que el barco regrese a los 8 días para que continúe su trayectoria? Y así empezó Fernando Barbachano con Mayalán en 1926, promoviendo, 1926. en 1926 ya va a cumplir 100 años, promoviendo lo que eran las ruinas de Chichén Itzá. Y en este primer esfuerzo que hizo Fernando Barbachano en ese Porque invierno, además, Saúl, eran ruinas. Eran ruinas, Ruinas, por eso, ¿no? tal cual. Hoy hizo una zona arqueológica. Ahora es un sitio arqueológico, una zona arqueológica. En ese primer invierno, José Luis logró llevar a 7 pasajeros. La excursión a Chichén Itzá se hacía en tren. Salían de Mérida, claro, primero de Progreso a Mérida. Dormían en Mérida. Con los horarios del tren. Con los horarios del tren. Y luego de Mérida salían a las 5 de la mañana y llegaban a Zitás a las 9 de la mañana. Y después ahí de un automóvil Ford los llevaba de Zitás a Chichén Itzá 2 horas en la carretera que ya había hecho Felipe Carrillo Puerto en unos años antes. Y de esta manera empezó Fernando Barbachano Peón a hacer el tema del turismo y de las agencias de viajes. Después, al año siguiente, 1927, hizo su primer viaje de promoción. Aquí vemos la importancia de las agencias de viajes. El gobierno, y pues lo digo como exfuncionario de turismo, debemos de dar acompañamiento al sector empresarial. Fernando Barbachano hizo el primer viaje de promoción a los Estados Unidos. En el invierno de 1928 vinieron 34 pasajeros. De 7 pasó a 34 y le siguió invirtiendo. En 1929 logró atender a 186. Entonces iba en aumento. Pero Fernando Barbachano, incansable, y muchos saludos a la familia Barbachano, a la que estimo y aprecio mucho, empezaron a trabajar eso. Llegó a 450 pasajeros, dijo, bueno, pues ¿en qué hotel los estoy hospedando? Los hospedaba aquí en Mérida, en el Hotel Itzá, después en el Gran Hotel, que todos lo conocemos, allá en el Parque Hidalgo. En aquel entonces pues no estaba muy común que las habitaciones tuviera baño propio. Él hizo acuerdo con los dueños del Gran Hotel para que pudiera tener baño propio, entonces era una novedad, de tal manera que Fernando Barbachano cuidaba mucho a sus pasajeros. Después conocemos también la Casa Morisca,
En la Casa Morisca también ahí empezó Fernando Barbachano, Hoy Casa es Mayap. propiedad de Pepe Chapur, ¿no? Fue propiedad de Pepe Chapur, ahí estuvieron sus oficinas corporativas hace muchísimo tiempo y hoy la ves y es una joya la Casa Morisca como está, ojalá que puedan irla a visitar, 56 por 51, y ahí estuvo Casa Mayap. Y siguió ahí Fernando Barbachano. En 1929, ya para terminar esta historia y ir cerrando. No, es que es interesante. Sí, muy interesantísimo. En 1929, Fernando siguió haciendo la promoción y entonces se convirtió en representante de la línea naviera Warline. Y entonces ya hacía también excursiones de un día de Progreso a Mérida. Y fue trabajando, hizo la representación de esta empresa, tuvo la representación de Thomas Cook, que por cierto fue la agencia de viajes número 1 del mundo, fue la primera que se constituyó. Y bueno, pues ya conocemos la historia. Después en 1930, cuando llegaba a Chichén Itzá, había 2 cuartitos. Le pidió a Silvanus Morley, oye, ayúdame para ver en dónde puedo hacer algunas otras habitaciones, pero que no toquemos las ruinas, hasta lo que hoy es Mayalán. Y pues de Fernando Barbachano podemos hablar muchas cosas importantes e interesantes. Controversial, polémico. Controversial, pero pionero del turismo. Igual que la familia Bojorquez. ¿Y se llamaba Mayalán desde el principio? Sí. O sea, había un nombre antes, la empresa de su papá traía un nombre antes, que pues ya lo platicaremos, no lo tengo tan fresco, y después se le puso Mayalán. Pero ¿no? estamos hablando de los 20 todavía. De los 20, de 1926. O sea, Disneylandia fue mucho tiempo después. O sea, Fernando se iba mucho a Nueva York. Todas estas rutas de los barcos, digo, yo tuve oportunidad de hablar con Fernando Barbachano Herrero, con Cristina, con todos. O sea, era un hombre incansable en la promoción turística, echado para adelante como buen agente de viajes. Y después podemos hablar de otros como la familia Bojorquez, que tuvo el Hotel Bojorquez. Eso ya fue en los 40, 50, Aviomar, con toda la familia Molina. Y bueno, pues tenemos muchas agencias de viajes que son muy fuertes, ¿no? ¿Qué ha pasado? Las agencias de viajes tienen que reforzar esas relaciones profesionales con las franquicias, como lo hizo Fernando Barbachano. Ese acompañamiento, ¿no? Ese acompañamiento con sus pasajeros y con las empresas con las que tienen que hacer negocios. Casi me quedo a dormir aquí como para contigo. atenderte, exacto. Y es la nueva tendencia. Fernando Barbachano usaba fotografías, imagínate cuánto le han de haber costado esas fotografías en los 20 de las ruinas de Chichén Itzá, y de llevar, no sé si eran copias a mano o demás, los folletos, los volantes para decir usted vaya a las ruinas de Chichén Itzá. Hoy las tecnologías están ahí y las agencias de viajes, para seguir viviendo, tienen que usar la tecnología en punta y usar los protocolos. Fernando Barbachano, otra de las anécdotas interesantes es que decía que llevaban mucha agua hervida en mulas, porque pues tampoco en Chichén Itzá pues el cenote sagrado, ¿no? ¿Qué más había? ¿no? Sí, claro. Entonces cuidaba muchos esos detalles, daba cenas a la luz de las estrellas, ese sí era turismo de lujo, frente al castillo de Chichén Itzá, pero cuidaba los detalles de los protocolos, las políticas de cancelación, si no llegaba al Warline en esa semana, bueno, pues a la semana siguiente te vuelvo a esperar en el puerto. Y yo creo que la historia de Yucatán nos debe servir para el presente y para el futuro. Nunca se va a descubrir el hilo negro, José Luis, en cómo hacer la promoción de Yucatán. Tenemos más de 100 años. Simplemente son ciclos que debemos ir mejorando, ir para adelante. Yo creo que por ahí va. Pero sí hay un claro pionerismo del Estado con respecto a otras partes del país, ¿no? Totalmente. Yo considero... Tú que has estado en Baja California, en otras partes. Baja California, también la familia Barbachano. Otra de la familia Barbachano puso el primer hotel, se llama Rosarito Beach. Cuando estaba la época de la prohibición en Estados Unidos, y llegaban en avioneta a Rosarito y se hospedaban en el Rosarito Beach. Entonces yo de repente vi una galería como la que está en Mayalán de Chichén Itzá y dije, Barbachano. Entonces pues, hablé rápidamente a mis amigos barbachanos yucatecos y me contaron la historia, que también. O sea, la parte de la innovación y del emprendedurismo. La familia Barbachano es pionera del turismo, hay que reconocérsela, y yo creo que es un importante faro para las agencias de viajes, sobre todo para los emprendedores hoy en día. Tráenos la historia de la familia Bojorquez, que también es extraordinaria. Con mucho gusto la podemos traer. Extraordinaria también. Extraordinaria. Y Armando, pues está ahí, Armando Bojorquez, metido también en todas estas confederaciones turísticas actualmente. Perfecto, pues gracias por estas historias, Saúl Ancona. A ti, gracias, José Luis. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla, y quien la conoce bien, ahora sí que está, diríamos, condenado a
tomar las mejores cosas de esas historias. Yo diría, está obligado a tomarlas. Obligado a tomarlas para mejorar las cosas. Y no decir que hemos descubierto. No hay nada que descubrir. No hay nada que descubrir. Los hilos se siguen jalando. Intactos. Exacto. Y todo sigue funcionando. Todo sigue Desde funcionando. el boca en boca, las redes Todo. sociales, las nuevas tecnologías. Pues, las fotografía. Las redes sociales eran las fotografías de Fernando Barbachano, imagínate. Esas eran sus redes sociales. Así es. Y con mucho esfuerzo, ¿no? Y son nombres, mire, que al paso del tiempo, a lo mejor a las nuevas generaciones se les olvida, pero pues es la familia Barbachano. Y es el Hotel Mayalán, de los primeros hoteles. De los primeros hoteles. Fuera de Mérida. Fuera de Mérida. El primer hotel, ¿no? Sí. Ya después. Ya muchos más. Muchos más. Saúl Ancona, muchas gracias.